Hoy es miércoles 5 de marzo del año 2025. Vamos a dar inicio con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que podrían inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner a discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad los medios a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el día miércoles el libro Despierte y sea feliz, dictado al medium Divaldo Pereira Franco por el espíritu Juana de Ángeles. Hoy nos toca la página 131. Las enfermedades son la presencia de las sombras en los equipos luz del ser, porque no han alcanzado la plenitud del desarrollo. Esos mecanismos sufren los impactos de la mente desaliñada, generadora de pensamientos mórbidos y actos perturbadores, cuyo tenor vibratorio los alcanza desconectándolos y abriendo el campo para que se instalen las infecciones degradantes, las distonías emocionales y psíquicas. En cuanto haya en el ser humano prevalencia de los impulsos de violencia y de resentimiento, de celos y de odio, de amargura y de mentiras, maledicencias y calumnias, la problemática de la enfermedad predominará en él. Es indispensable que ocurra un cambio de comportamiento mental en el mismo, a fin de que se entregue a la cura real y se erradiquen los miasmas pestilentes que intoxican las células y las debilitan. El amor-terapia es la solución que está a tu alcance. No te proporcionará solo la recuperación de la salud si te encuentras enfermo, sino que te fortalecerá para que evites enfermarte. La armonía del Creador encontrará resonancia en tu campo vibratorio rico de amor, invadiéndote y dominando tu cuerpo, tu existencia. Título: Curas. A medida que se multiplican los nuevos paradigmas con respecto al ser humano, como realidad espiritual que es, sustentados en hechos robustos, surgen valiosas terapias en las áreas alternativas teniendo como objetivo la liberación del sufrimiento, de la angustia, del miedo, de los desequilibrios de todo orden. Felizmente todas ellas tienen por meta la conquista del ser integral que supere los límites y las restricciones que persisten desde su pasado espiritual, abandonando la sonda de la investigación en las causas profundas que yacen en el ser, viajero de innumerables existencias corporales en las cuales se comprometió delante de su conciencia y de la conciencia cósmica. En cuanto no se identifique con el error y de él, tome conciencia, asumiendo el compromiso de la regulación por medio del amor, por el bien. Permanecerán los factores de perturbación o degradantes de difícil superación. La cura real solamente ocurrirá desde el interior hacia el exterior, de la esencia hacia su forma transitoria. En ese sentido, la cura se inicia cuando el paciente se ama y pasa a amar a su prójimo. El proceso de recuperación tiene su curso cuando ese individuo consciente se libera de las pasiones primitivas, elevando la mente y el corazón a los anhelos importantes y a las luchas del autoperfeccionamiento. Aún en las áreas de las terapias académicas tradicionales, la cura orgánica, psíquica o emocional siempre se presenta
susceptible de reincidencias en caso de que no haya un profundo cambio de hábitos mentales y comportamentales de la criatura, que permanecerá vulnerable sin defensas inmunológicas. La psiconeuroinmunología demuestra que cada uno es en el área de la salud aquello que piense que hace de sí mismo. Por eso, la cura es un proceso profundo de integración de la persona en los programas superiores de la vida. Toda cura procede de Dios. Como Dios es amor, se comprende que el amor es esencial en el mecanismo de la salud. El amor está siempre abierto a la compasión. No se puede ser compadecido olvidándose de la solidaridad. De ese modo, curar o curarse es una forma de contribuir para el bienestar del prójimo. La solidaridad abarca a todos los seres sensibles, inclusive la naturaleza, en sus variadas manifestaciones. En esa amplitud del sentimiento surge la necesidad de la integración de cada uno en el organismo general, sin la pérdida de su individualidad. Curar es participar con elevados sentimientos de comprensión de las debilidades ajenas. Esa comprensión se expresa como tolerancia, que ayuda sin reprochar y sin revolver heridas. Curar es tolerar todo y a todos, avanzando en el rumbo de la paz. La paz resulta del equilibrio entre la razón y el sentimiento, lo que se hace y cómo se hace, siempre edificando. Y para conseguirlo es indispensable orar. Por tanto, curar es sumergirse en el océano de la oración, de donde proceden la inspiración y el coraje para proseguir en el esfuerzo del crecimiento espiritual. Las curas verdaderas resultan de la decisión superior de encontrarse y localizarse cada cual en el contexto del equilibrio que existe en el universo. No siempre la cura será la falta de la enfermedad o la ausencia del miedo. Empero ella se caracterizará por la confianza y por la acción ennoblecida que superará los obstáculos, liberando al ser del primitivismo que en él permanece expresado en las llagas que conduce de las reencarnaciones infelices. Curarse, liberarse del ego inferior y elevarse al yo profundo, espiritual, que es su realidad legítima. Siempre que Jesús curaba, envolvía al paciente en sucesivas ondas de amor y por saberlo eterno, necesitado de nuevos y continuos viajes carnales iluminadores, recomendaba conciso: no vuelvas a pecar para que no te acontezca nada peor. El individuo íntegro no se vale de actitudes arbitrarias, astutas, a fin de lograr las metas que ambiciona. El uso de recursos deshonestos genera problemas más complejos que aquellos que se propone solucionar. La persona que desdeña la integridad moral sufre de inestabilidad emocional, inseguridad, recelos continuos. Bajo la expectativa de verse desenmascarada interiormente, sufre una continua insatisfacción que nace de las ambiciones desmedidas y que espera alcanzar de forma irregular. Jesús prefirió la muerte infame al contubernio con las fuerzas dominantes de su tiempo, que oprimían al pueblo, responsables por la miseria en sus múltiples expresiones. Deseando estar bien contigo, por tanto, con la vida, todo cuanto procures hacer, realízalo con la nobleza. Lo que no consiguieres de forma regular, no te preocupes, puesto que no te hará falta. Cada uno recibe de acuerdo con el merecimiento de la necesidad de la evolución. De este modo, desarrolla los valores morales teniendo por objetivo la inmortalidad en la cual te encuentras inmerso, y Dios estará contigo en esa grandiosa tarea. Título: Entereza moral. La casi totalidad de las criaturas humanas delante de los desafíos invariablemente postergan las soluciones profundas, tomando decisiones apresuradas que no resuelven los problemas, o cuando intentan ecuacionarlos, lo hacen de tal forma que dan lugar a futuras dificultades. El hecho surge de la ausencia de entereza moral, del recelo de ahondar en el examen de las causas que generan las aflicciones y el miedo de enfrentarlas con decisión firme. La tibieza de carácter propone una tregua a la situación perturbadora, disminuyendo los efectos dañinos de los incidentes sin ir al encuentro de los factores que los desencadenan. Acondicionamiento por un lado, inseguridad personal por el otro, y se suman inquietudes que terminan por atropellar más tarde al ser, dificultándole la autorrealización, el discernimiento, la armonía. Entonces, la astucia sustituye a la sabiduría y lo improvisado toma el lugar de la programación adecuada. Delante de cualquier actividad se torna indispensable la decisión consciente, portadora de madurez,
que permite la identificación de los efectos, así como la manera más eficaz para canalizarlos. Cuenta la mitología griega que Sísifo, rey de Corinto, necesitaba agua de nacientes para sus áridas tierras. Por medios inconsecuentes, él tomó conocimiento que Egina, hija de Asopo, dios de las fuentes, había sido raptada por Zeus, que la mantenía prisionera. Rogándole a Asopo ayuda para sus viñas y terrenos, le reveló el secreto, ganando así nacientes generosas. Sin embargo, esto desagradó a Zeus, que mandó a la muerte a buscar. Cuando la mensajera del infortunio fue a visitarlo, él le elogió, resaltando su belleza, y le pidió autorización para colocar en su cuello un precioso collar. La muerte engañada lo permitió y Sísifo le puso un collar de perro aprisionándolo. A su vez, Plutón, dios de las almas y del inconsciente, se irritó, y Marte, el dios del comercio y de la guerra, al ver que por esta situación nadie moría, intercedieron ante Zeus para que tomasen providencias. Él liberó a la muerte y mandó arrebatar la vida del infractor. Sintiéndose morir, Sísifo le pidió a su esposa que no sepultase su cuerpo. Cuando fue llevado delante de Zeus, Aringó, el estratega, que necesitaba volver a la tierra por un día, para exigir los homenajes debidos a su cuerpo, que no le habían sido tributados. Zeus lo permitió. Al llegar a su hogar, reasumió el control de su cuerpo y huyó en compañía de su esposa. Sin embargo, un día fue aprisionado por Hermes, que lo condujo a la muerte, conducido a la presencia de Zeus, que lo reconoció. Este lo condenó a conducir una pesada piedra montaña arriba a fin de colocarla en la cumbre. Siempre que estaba próximo a conseguirlo, la piedra se le escabullía de la mano y rodaba montaña abajo, exigiendo que repitiese sin cesar el trabajo interminable. Lo que debes hacer, realízalo bien, a fin de que logres el éxito pleno. La tarea interrumpida aguarda conclusión. Nadie rompe el compromiso de una acción sin generar complicaciones futuras. La entereza moral orienta cómo se debe hacer lo que le corresponde, sin el concurso del disimulo o de los artificios insensatos. El conocimiento del deber estimula el cumplimiento correcto. El éxito, por tanto, resulta de las soluciones reales de los problemas existenciales sin perjuicios para el prójimo o adelantos para sí mismo. Hay un concepto equivocado que trabaja en favor de la transformación moral de las criaturas y, por extensión, del mundo, a golpes de violencia, de vigilancia y punición, de los errores, así como a través de las actitudes severas con relación a los delincuentes, a los vicios, a los ignorantes. En cuanto esté vigente esa conducta, menos probable se tornará la conquista de los valores éticos por la sociedad y de la plenitud íntima por los individuos. La represión trabaja contra el orden, el equilibrio y el progreso. Es fomentadora del disimulo, del soborno, de la indignidad, disfrazada de virtud. Solamente la educación consigue liberar al ser, por fundamentarse en el conocimiento y en el deber para con la vida, la sociedad y el propio ciudadano. La enfermedad solicita medicación y la ignorancia exige esclarecimiento. El crimen y los vicios son enfermedades del alma que deben ser tratados en sus orígenes y no apenas punidos en sus efectos. Por eso mismo, son impostergables la autoeliminación y la transformación moral de cada cual, que se irradiarán en el rumbo del individuo más próximo, ofreciéndole sus beneficios y terminando por alcanzar a los grupos más distantes, que se les rendirán agradecidos y felices. Plenitud íntima como título. Si quieres, podrás transformar al mundo para mejor, desde que te empeñes con decisión en la mudanza del propio comportamiento, alterando el concepto sobre los valores que atribuyes a las cosas, así como a las experiencias existenciales. No te preocupes en liderar una revolución social y económica, cultural y ética, filosófica y científica, moral y religiosa, que podría alterar los cimientos de la humanidad. Casi siempre, aquellos que aspiran por el progreso de la sociedad suponen que las modificaciones de los grupos humanos se darán de arriba hacia abajo a través de decretos y leyes impuestas que generan fortuna y bienestar, justicia social y armonía. Ciertamente, esa es
recurso más elevado del proceso de la evolución que un día producirá resultados excelentes. Sin embargo, esto se dará cuando la civilización consiga expulsar de sus cuadros el egoísmo y sus famosos compañeros, tales como la presunción, la violencia, el amor propio, el orgullo, la torpeza moral. Solamente así habría gobiernos nobles y sabios, cumplidores de los estatutos de los derechos y deberes humanos. Las pasiones perturbadoras son quienes reúnen a los individuos en los grupos que se hostilizan recíprocamente, en vista de los intereses mezquinos a los que se entregan, generando conflictos y fomentando los odios que envenenan a las criaturas. Por esa razón, la tarea insuperable para este momento es la de autoburilamiento, la revolución íntima para el encuentro con la conciencia lúcida y responsable que podrá calificar el paisaje evolutivo del ser. Todo el empeño aplicado en la reforma moral de los hábitos perniciosos y la consecuente adopción de otros edificantes se hace a paso decisivo para la construcción de un mundo armónico igual a aquel al que aspiras. Si examinares la vida de los mártires, constatarás que inicialmente ellos trabajaron por la propia integración en los ideales que abrazaban, renovándose y renunciando al comportamiento disipador, insensato, en el cual se movilizaban antes. Los luchadores de la ciencia de tal forma creen en el propio esfuerzo que aún enfrentando vicisitudes y antagonismos dan prosecución a sus experiencias hasta lograr alcanzar las metas ambicionadas y aún después del éxito no se detienen en el aplauso o en la gloria. Todos los héroes se empeñan en la ejecución de los planos que elaboran, dominados por el entusiasmo, viviendo los procesos de que se valen en los programas que proponen. Sin la adhesión del individuo, el grupo social permanece inalterado. La célula es la base del conjunto en el cual constituye el órgano, pero sin armonía la aglutinación se desarticula. Por el momento, probablemente no encontrarás oídos que te escuchen o mentes serias que reciban tus proposiciones en torno del bien. Si aquellos que se relacionen contigo están satisfechos, difícilmente desearán cambios. Si se encuentran íntimamente vacíos por su pesimismo o frustración, quizá no te prestarán atención. Si padecen carencias de matiz, desearán ser confortados y beneficiados con una solución apresurada. No obstante, si te renuevas y te iluminas interiormente manteniendo el optimismo y la bondad, en todos los momentos te tornarás motivo de interés en cuanto los interrogarán con los títulos de ennoblecimiento, irradiando salud y felicidad que los harán más plenos. Ese mecanismo funcionará, trabajando a cada criatura, que se sentirá dichosa, fraternalmente interesada por aquellos que permanecen en la retaguardia de la miseria y del sufrimiento. Trabájate, pues, sin cesar, despreocupado por los resultados inmediatos. Jesús, planeando la construcción del reino de los cielos en la tierra, se hizo modelo de amor e impregnado a cada ser que a él se acercaba, viene alterando los rumbos de la humanidad que lentamente abandona la sombra, supera la ignorancia y avanza en el rumbo glorioso del infinito. De ese modo, ilumínate, amando y educando, consciente de que si quisieres, modificarás con tu actitud de amor el mundo en el cual hoy transitas. Bañado por la fe, nada debe perturbarte. Sustentado por la acción de la caridad que distribuyes, no te desesperes. Tu tarea de crecimiento hacia Dios la realizarás. Juana de Cusa demostró su fe en el momento del martirio, permaneciendo tranquila hasta el fin. Juan Hus, igualmente en la hoguera, se compadeció de los sicarios que lo escarnecían. Juana de Arco, entre las llamas, se mantuvo armonizada y perdonó a sus verdugos. Giordano Bruno, también inmolado por el mismo proceso, estuvo sereno. Siempre hubo periodos de locura en la tierra. De cuando en cuando la transición de la humanidad facilita la eclosión de las pasiones disolventes y alucinadas. Estos son días graves. Condúcete con robustez, apoyado en el Evangelio de Jesús, prosiguiendo confiado. Que no te aturda el barullo de los enfermos sonrientes, de los embriagados jubilosos, de los intoxicados burlones. Fuiste conducido a esta situación a fin de que contribuyas a la mejoría de las criaturas. El médico es útil cuando surge
la enfermedad antes, generando las condiciones que pueden evitar el mal. Cuando ya está instalada la dolencia, la terapia corresponderá a su grado de gravedad. El maestro es valioso delante de la ignorancia del aprendiz. El cristiano se convierte en fortaleza de seguridad y apoyo en favor de los que necesitan de ayuda. Jesús siempre estuvo abrazado con hombres y situaciones de cierto modo semejante a estos que enfrenta. Fue en este clima que Él demostró su grandeza, permaneciendo armónico con los objetivos a los que se entregó, sin perturbarse ni tergiversar en momento alguno. Por eso, consérvate en armonía. Entonces, es como una medicina preventiva para evitar ciertos errores que se cometerían al estar en desconocimiento. Y también se hablaba de que el maestro estaba cuando estaba la ignorancia, como para contrarrestarla. Entonces aquí vuelvo a mencionar lo del Evangelio, que el Evangelio es como un maestro también, y como un maestro que va, digamos, funcionando como una prevención. En este caso, conforme se va aprendiendo, se va estudiando, no es que se vaya a quitar la ignorancia completamente, pero por lo menos es una guía para prevención, como había mencionado antes. Muchas gracias. Quien sube la montaña aspira aire puro y descubre paisajes más amplios. Aquel que remueve perfumes se aromatiza y se beneficia con las esencias agradables. Cuando alguien ora, se enternece en la bonanza de la comunión con Dios, sintiendo renovación íntima y paz. La oración dulcifica al ser, lo ilumina, lo calma, lo renueva de la vida. Orar es como arar, es producir valiosos recursos de sustento del equilibrio, transfiriendo ese tesoro para que otro lo realice. Se pierde la energía que se irradia del Padre en la dirección del suplicante. Pese a que la onda mental de aquel que ora alcance a quien necesita y la intercesión propicie el socorro. El acto personal de orar es un poderoso vehículo de elevación espiritual. Habitúate a la oración para pedir, para lograr y para agradecer a Dios siempre. En el clima de armonía que disfrutes orando, intercede por tu prójimo, pero concítalo a hacerlo también, a fin de que él se impregne de luz. Subtítulo: Oraciones solicitadas. Había una parte que decía que la oración era elevación. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de que es bastante la fuerza que tiene la oración. Porque no solamente es ayudar con la oración, sino que además al mismo tiempo que se está ayudando con la oración, eso también está recayendo en beneficio de nosotros, no precisamente porque eso lo estemos buscando. Y ahí es donde se nos va dando esa elevación espiritual también. Muchas gracias. Subtítulo: Oraciones solicitadas. Remanentes del atavismo de las plegarias pagas, se generaliza el hábito de las oraciones encomendadas, gracias a la comodidad de transferir los deberes hacia el prójimo y remunerarlo en el mundo social. Muchos religiosos aplicaron el mismo método hacia las actividades de la fe. Establecieron cultos y ceremonias, sacramentos y rituales con objetivos salvacionistas que pueden ser alcanzados mediante el pago monetario, eximiendo así al fiel del saludable esfuerzo moral y espiritual de sintonizar con las fuerzas generadoras de la vida. Tal conducta, reprochable, bajo todos los aspectos que sea considerada, genera el profesionalismo religioso y la indiferencia personal hacia los contenidos doctrinarios, debiendo ser eliminada de los comportamientos que asumen todos aquellos que se dejan tocar por los postulados de la doctrina espírita. Algunos de esos individuos que encomiendan oraciones en su beneficio personal se excusan diciendo que su actitud se justifica, porque encontrarse aturdidos sin la necesaria lucidez, incapaces de concentrarse, padeciendo un sinnúmero de tormentos íntimos,
No obstante, esos fenómenos psicológicos son un impedimento para la oración enriquecida de unción y bien sintonizada. La función de la plegaria es producir armonía, claridad mental, fijación en las ideas felices, transfiriendo para otro ese recurso saludable. Pese a que se reciban las vibraciones consecuentes de la intercesión, la asimilación de la energía provechosa se hace muy difícil por falta de permeabilidad psíquica en razón del desaliño íntimo, que reacciona contra sí misma, bloqueando su captación o eliminándola por preponderancia de la irradiación de dentro hacia afuera de las ondas de pesimismo, de perturbación, de negatividad. De este modo, quien ora se eleva a Dios y se colma de bendiciones como ocurre a aquel que recoge flores perfumadas. Es indispensable disciplinar la mente cuando las circunstancias son adversas, a fin de encontrar los requisitos favorables a la sintonía con el bien, logrando la comunión por medio de la plegaria. Transferir la oportunidad para que otro la disfrute es negarse a la conquista del equilibrio emocional y a la plenitud espiritual. La transferencia de las oraciones por encomienda para que otros las realicen conspira en detrimento de la responsabilidad de los deberes que a todos cabe realizar en beneficio propio. Orar es bañarse de claridad, colocándose en sintonía con la lluvia de energías restauradoras. Quien ora se enternece y vitaliza. Jesús recomendó que orásemos unos por los otros, en una invitación a la solidaridad fraternal, a fin de que nos ayudemos a través de las ondas mentales de la comunión con Dios. Sin embargo, esto no crea la clase de los intercesores que inducen a los necesitados a desistir del esfuerzo personal. Cuando el dolor se presenta bajo cualquier forma, la oración es el vehículo más eficaz para soportarlo y superarlo. Además, ella genera un campo de paz en el cual el alma se fortalece y se inspira, identificando mejor los recursos propios para fomentar la alegría y el bienestar. Igualmente, cuando el suceso y los resultados felices se presentan, la oración de loor, así como de gratitud, exterioriza el júbilo y prolonga la sensación de felicidad, por mantener el intercambio de energías entre aquel que se expande en una emoción superior y la dínamo irradiante de fuerzas que otorgan plenitud. No te excuses de interceder por tu prójimo a través de la oración. Entre tanto, no estimules las plegarias encomendadas. Con esas medidas los demás se sienten obligados a hacerlo. De ese modo, ora, ayudando a aquel que sufre, no obstante estimularlo a salir del enmarañado de problemas psíquicos en que se encuentra y orando, él mismo podrá restaurarse. Cuando ores por alguien, envuélvelo en ternura y envíale pensamiento de bienestar, participando emocionalmente de las vibraciones que le destines. Evita la repetición de palabras sin participación personal, la expresión maquinal sin la onda de amor que ayuda. Al orar, ábrete a Dios y dónate de corazón y de alma. Sentirá la dulce respuesta impregnándote de fuerzas, luz que se vitalizará por largo periodo. Jesús nos enseñó con el ejemplo cómo se debe orar y por qué se debe hacerlo. Siempre buscó al Padre mediante la oración que no transfirió para nadie. En el Tabor o en el Getsemaní, su oración entrega fue total, transfigurándose en el primer monte y fortaleciéndose en el segundo para el holocausto. Ante los encargos de plegarias, orienta a los inadvertidos y convócalos al ejercicio de autoiluminación. No obstante, intercede por ellos sin que ese acto se torne en rutina que te impida sintonizar con Dios y ser feliz. Aquí, cuando nos están mencionando las oraciones solicitadas, hay una parte que menciona que uno mismo las tiene que hacer, que no es de estarle encomendando a otro que haga las oraciones. Yo considero que efectivamente es así cuando estamos hablando de alguien que está en plenas condiciones de hacer una oración. O sea, cuando alguien está bien, que no tiene ningún inconveniente para hacerla. Hay quienes a veces pueden decir, hágame oración por favor, pero es por pereza que no quieren hacerla y quieren que otro la haga. Entonces, en ese caso, ahí sabemos que está mal. Y yo quiero agregar el caso donde
uno pide oraciones porque uno está en una situación bastante difícil en la que uno no puede hacer la oración. Por ejemplo, llegan los obsesores cuando tal vez uno está descansando, o sea, uno está durmiendo tal vez, llegan que le quieren agarrar el cuello a uno, entonces a uno le cuesta respirar y llega un momento en el que solo con cerrar los ojos ya están queriendo perjudicar. Entonces en ese caso puede ser que uno esté tan asustado por la situación o esté uno en cierta crisis nerviosa que se le haga difícil hacer la oración. Entonces en este caso yo considero que sí es de los casos en los que sí podemos solicitar a otra persona, alguien más que nos haga favor de hacer la oración. Entonces también quería mencionar que no precisamente a quien a veces se le pide favor de hacer la oración está en las mejores condiciones morales. Tal vez no está en las mejores condiciones morales, pero sí tiene la facilidad que en algún momento no podemos tener por alguna crisis de hacer una oración. Nos hacen el favor y aunque no tenga las actitudes morales necesarias que nos está haciendo el favor de hacer esa oración llega. Porque digamos que cuando alguien hace una oración, no solo es quien la está haciendo, sino que también las entidades que le están ayudando, le están auxiliando para poder hacer esa oración. A mí me ha ocurrido que en algunas oportunidades he pedido favor cuando yo me he sentido bastante mal, en este caso cuando los obsesores me han querido perjudicar y yo estoy tan mal, digamos, de los nervios que yo no me siento con la fuerza de poder hacer una oración, llegando al punto de que solo cierro los ojos y ahí están los obsesores queriendo perjudicar. Entonces he pedido favor a quienes no han tenido las mejores actitudes morales, pero me han hecho el favor de hacer la oración y me ha funcionado, me ha aliviado. Y como también se mencionaba lo de la elevación de la oración, yo ahorita estoy analizando que no solo yo salí beneficiado con esas oraciones, sino que también a quienes les pedí favor. Porque cuando hicieron esas oraciones, sin darse cuenta se estaban elevando. También aquí se mencionaba algo de que no tenía que ser repetitivo. Digamos, la oración, considero yo que aquí se está dando a entender que cuando es repetitivo se está alargando y no se está llegando al objetivo que es la esencia. Eso me hace pensar en algo que había visto yo, donde decía, con menos muchas veces se hace más. O sea, que no necesariamente tienen que ser el montón de palabras o el montón de adornos, que palabras poéticas para hacer una oración, sino que el sentimiento nada más y la esencia de la ayuda que se está pidiendo, y con eso se logra mucho, solamente. Muchas gracias. Continuando con la lectura, dice: el proceso de la evolución es inevitable. Inmerso en el río del progreso, el espíritu conquista poco a poco las distancias que lo separan del puerto de la perfección relativa que le está reservado. Con esfuerzo, conquista recursos externos y se conquista, lapidando aristas, depurándose de defectos, perfeccionándose íntimamente. Contempla los altiplanos y se deslumbra delante de la posibilidad de alcanzarlo, no midiendo los esfuerzos que invierte para conseguirlos. Los límites y las dificultades iniciales son transformados en experiencias útiles para futuros experimentos más significativos. Al descubrir la finalidad de la vida, ser feliz sin restricción, el ser emerge de la pequeñez en la cual se encuentra y vence todos los obstáculos, cual embrión tierno de la semilla que rompe la cáscara, donde está enclaustrado y marcha en la dirección del sol que lo vitaliza. Ese tropismo divino lo eleva hacia el objetivo y lo fortalece en las diferentes etapas del crecimiento hasta el momento de la plenitud anhelada. No importa cuáles sean los mecanismos de la evolución, lo esencial es conseguirla. Nos estaba mencionando que la evolución es inevitable.
efectivamente vamos a lograr pasar las pruebas que por el momento consideramos que son difíciles y que consideramos tal vez hasta cierto punto que se podrían sentir como inalcanzables. Pero va a llegar un momento en el que vamos a mirar y nos vamos a dar cuenta de todo lo que hemos logrado. Sí, de hecho, basta con que lo veamos ahorita, por ejemplo, con la evolución que hemos tenido, la evolución así espiritual, que estamos muy atrasados, pero a pesar de eso podemos ver que ya no estamos en el salvajismo, ya no estamos en aquella época donde solo era el instinto, sino que ahorita afortunadamente ya tenemos el intelecto, aunque sea mal utilizado en varias ocasiones, pero de todos modos ya vemos el avance, solamente. Muchas gracias. El título es Mecanismos de la evolución. Las situaciones difíciles que vives forman parte del proceso evolutivo de todas las criaturas. Enfermedades, incomprensiones, problemas del hogar, límites orgánicos, dificultades económicas, son los mecanismos de que se valen las leyes soberanas para estimularte al avance, a la conquista de los niveles más elevados. Aún los triunfos aparentes, la fama transitoria, la salud, la tranquilidad doméstica se tornan a veces motivo de aflicción. Milton, el gran poeta inglés, afirmaba que la fama es el estímulo que eleva al espíritu iluminado, a fin de que él se esfuerce y trabaje más, y cuando finalmente piense en gozarla, las furias corten su éxito y la vida frágilmente tejida. El brillo de la fama es visitado constantemente por las tinieblas de la envidia, que intenta empañarla o apagarla, conduciendo consigo a la calumnia para tan nefasto emprendimiento. Las personas que aparentan felicidad y transitan en el carro triunfal también sufren dolores, ansiedades y depresiones. No te ilusiones con la vana esperanza de lograr la felicidad sin el esfuerzo, ni la paz sin lágrimas. La tierra es la escuela de los aprendices en vista de la imperfección y de la ignorancia. Algunos bien intencionados se esfuerzan, otros perezosos, creando dificultades para el prójimo y para ellos. Diversos, distraídos y atrasados, raros son los que logran un aprovechamiento loable, aún así viviendo las condiciones y peripecias de su humanidad. Tú también eres un estudiante algo negligente, equivocándote, envolviéndote en pugnas mezquinas, generando animosidad, perdiendo tiempo útil. Gandhi afirmaba que si no me mataren, habré fracasado en la campaña de la no violencia. Raros son los apóstoles del bien que no sufrieron la persecución de sus propios correligionarios, transformados en competidores y crueles difamadores. Muchas veces el amigo solidario de ahora se convierte en adversario más tarde. No fueron sus enemigos los que traicionaron y negaron a Jesús, sino sus amigos invigilantes. A ti te cabe la honrosa tarea de enfrentar los problemas y solucionarlos, de trabajar sobre la enfermedad y recuperar la salud, de luchar y adquirir la paz íntima en cualquier situación a la que te veas conducido. En el desequilibrio que predomina en todas partes, sé tú quien permanece sereno. En el vocerío de las acusaciones, que sea tu silencio la forma de defensa. En la trama de cualquier mal, que tu presencia se convierta en la presencia del bien. Nunca abandones el camino de la fe, ni te apartes de los deberes que representan sacrificio, porque sufres o enfrentas dificultades. Facilidad, improvisación, suerte, son expresiones que no existen en el diccionario de los códigos divinos. Todos son conquistas arduamente conseguidas. Fiel al ideal que abrazas hacia la vida que ameniza tu marcha, no temas, no retrocedas ni te desesperes nunca. La felicidad vendrá y permanecerá contigo a partir del momento apropiado. ¿Algún comentario? Aquí nos mencionaba que la felicidad va a venir, que no hay que retroceder ni desesperarse. Efectivamente, esta
está relacionado con el hecho de que las pruebas siempre se van a tener que atravesar, y va a llegar el momento en el que ya se van a poder lograr con éxito. Entonces vamos a tener la felicidad que, por ejemplo, tienen los espíritus superiores que ya ven lo que estamos viendo nosotros como algo que ya pasaron ellos, un recorrido que más adelante va a ser nuestro momento cuando ya hayamos pasado esas etapas. Gracias. La ilusión es responsable por innumerables sufrimientos, valorizando excesivamente los bienes transitorios y apegándose en demasía a los intereses materiales, pasiones sensuales, valores económicos, propiedades, juventud, salud orgánica, entre otros. El individuo teme verlos desaparecer, transformarse o generar conflictos. No obstante, dejándolos a todos un día mediante el fenómeno biológico de la muerte, creyendo que estos préstamos de la vida, los valores físicos, son perennes, lo que le constituye una ilusión cuando, enfrentado o dominado por la realidad, se desarmoniza, padece dolores, se desespera. La sobrevivencia de la vida a la muerte es la única y legítima expresión de la existencia humana. Prepararse para esa luminosa experiencia inhabitable, entrenando el desapego y la solidaridad fraternal, es una forma eficaz de diluir a la ilusión, evitando pérdidas y sufrimientos futuros. Sin embargo, solamente sobrevive libre aquel que aprendió en el cuerpo a desatarse de las amarras de las pasiones engañadoras, las cuales en algún momento intentarán apasionar. Subtítulo: Sobrevivencia y liberación. Los cristianos primitivos, convencidos de la sobrevivencia del espíritu a los despojos materiales, enfrentaban a la muerte cantando himnos de alegría. En el cuerpo se consideraban encarcelados, anhelando la libertad. En la limitación orgánica se sentían en un área estrecha y sombría, deseando la luminosidad del amanecer eterno. Bajo la constricción de la materia sufrían un cautiverio perturbador y por eso mismo se esforzaban por alcanzar la liberación. Para esa hazaña desarrollaban los sentimientos nobles, refundían la esperanza en el futuro, guardaban las reflexiones en torno del amor eterno, jamás deteniéndose a considerar el tránsito carnal como plenitud real. Vivían las experiencias terrenas con lucidez, preservando la seguridad de que por más que se prolongasen las mismas, se detendrían en la paralización del cuerpo a través de la muerte, a fin de proseguir en otra dimensión imperecedera, compensadora. En vista de esa convicción, nunca se atemorizaban delante de la muerte propia ni de la de los seres amados. Fijando la mente y los ideales en la sobrevivencia, vivían en el mundo como alumnos en una escuela, como huéspedes y no como residentes fijos, aguardando que el flujo de la vida cambiase de dirección. Martirizados o perseguidos, recibían la plenitud como forma de sublimación y de más difícil ascensión a la gloria inmortal. El infortunio del exilio, la separación de los bienes y de la familia, aunque los hiciese sufrir, no los desesperaba, porque confiaban en el reencuentro futuro y en la conquista de más valiosos tesoros de paz y autorrealización. El cristianismo es una doctrina inmortalista que exhala la sobrevivencia del ser, estructurado en la resurrección de Jesús, el momento glorioso de su ministerio sin par. Sin embargo, la Edad Media, con sus supersticiones y fanatismos, envolvió a la muerte en terribles sombras, vistiéndola de pavor y de exóticas fórmulas. Exequias demoradas, tejidos negros y violáceos, ritos lúgubres, coros deprimentes, plañideras, profesionales ceremonias macabras daban la impresión de horror y desaliento con referencia a la muerte. Derivando hacia comportamientos monetarios y realizaciones negociables, el espectáculo mortuorio se tornó tonto por la forma, desvirtuando el contenido de la realidad inmortalista. El conocimiento de la sobrevivencia brinda la seguridad con relación a la continuidad de la vida después del deceso carnal, y la muerte pasa a ser recibida con serenidad, con alegría. A medida que los hechos confirman la indestructibilidad de la vida,
morir deja de ser una tragedia, transformándose en un mecanismo que facilita el renacimiento en otra esfera en el mundo espiritual. La sobrevivencia es la coronación de la existencia física, que se transforma a través del fenómeno biológico de la muerte. Cada ser vive con elevación y desprendimiento, entrenándose para la liberación y adaptándose mentalmente, aguardando la hora feliz del retorno a la patria de donde vino para el breve aprendizaje terrestre. Debe recelar a la muerte quien se encarcela en las pasiones inferiores a aquel que se esclaviza en los apetitos insaciables, el ser que se aferra a las manifestaciones del cuerpo transitorio. Pasadas las angustias de las nostalgias, disminuidas las amarguras de la aparente soledad, el reencuentro con los seres queridos sobreviviendo a la forma orgánica constituirá el verdadero premio a la confianza en Dios y a la entrega al bien. Protégete en esa confianza del reencuentro con tus familiares queridos y trabaja por él, cual agricultor que hoy morir a la semilla a fin de acompañar a la planta exuberante, a las flores abriendo y a los frutos sabrosos que recogerá más tarde. La sobrevivencia es luz brillante al fin del túnel, atrayéndote fascinante. Sigue en su dirección con tranquilidad y nunca temas a la muerte. ¿Algún comentario? Jesús es el Hijo bien amado de Dios. En su vida se cumplieron todas las profecías antiguas, abriendo el campo de luz para las realizaciones futuras. Su ministerio de amor fue un signo de unión permanente entre el ayer y el hoy, en la dirección del mañana eterno. Él es como el sol que esfuma a las sombras y vivifica con luz y calor. Piensa en Él, inspirándote en su labor revolucionaria de adentro hacia afuera. Nunca lo olvides, sea cual sea la situación en que te encuentres, comulgando mentalmente con Él, se dispararán tus dudas y amainarán tus inquietudes y te transformarás tornándote un polo de acción dignificante que atraerá a las personas inquietas y afligidas que pasarán a conocerlo también. En ese momento será entonces Navidad para ellos, porque Jesús está naciendo o renaciendo en sus paisajes íntimos. Título: Navidad de amor. Las inseguridades dominaban los corazones y las mentes ensombrecidas por las amarguras. La dominación arbitraria de Roma oprimía el alma arrogante de Israel. En otras ocasiones las cadenas de la esclavitud habían reducido a su pueblo a la condición de agricultores en la Babilonia, en el Egipto. En esa ocasión, empero a semejanza de otras naciones que yacían inermes bajo el yugo de las legiones feroces, las esperanzas de liberaciones eran remotas. La boca profética estaba silenciosa en lo recóndito del infinito en cuanto las tubas guerreras erguían la figura del ser a las cúspides divinas. El espionaje tornó la vida imposible y la traición cubría sus huellas viles. El dolor disentía sus redes y reunía a las víctimas que se retorcían en la desesperación. Al mismo tiempo luchaban entre sí sacerdotes y levitas, fariseos, saduceos y publicanos, todo disputando prerrogativas que no merecían. Las intrigas se movilizaban en las altas cortes del Sanedrín, envolviendo a Caifás, Anás y Pilatos, que se aferraban al gobierno infeliz a sueldo de intereses subalternos. La Judea era todo un desierto de sentimientos donde la vanidad y la prepotencia, la usurpación y los demás instalaron sus tiendas. Fue en ese lugar marcado por el azote del sufrimiento que nació para atender a las exigencias de César. Cuanto al censo, sus padres se fueron de Nazaret y en una noche de cielo de turquesa, salpicado de estrellas luminosas, visitada por vientos suaves y fríos, él llegó al campo de batalla para señalar la era nueva y dividir los hechos de la historia. Su noche se hizo día de eterna belleza y el llanto que caracterizó la entrada del aire en sus pulmones se tornó la música que él transformaría en las almas en una incomparable sinfonía más tarde. A partir de aquel momento, nunca más la humanidad sería la misma. El mundo de violencias y crímenes, de guerras continuas y agresiones
conoció la no violencia y el amor como nunca antes hubiera sucedido. Jesús se convirtió en el pacificador de todas las vidas, descendió de los astros para tornarse el puente de ligación con Dios. Cuantos desearon la felicidad a partir de aquella ocasión encontraron en el Sermón de la Montaña que Él presentaría a las criaturas en el momento apropiado. Desde allí, todos los años aquellos lo aman, se dan las manos y unen los corazones para celebrar su Navidad, derramando bendiciones en favor de los que sufren, buscando cambiarles los paisajes de aflicción, brindando esperanza, socorro y paz. En esta Navidad, permite que el amor de Jesús irrigue tu corazón y lo vierta en la dirección de aquellos para los cuales Él vino, nuestros hermanos sufrientes de la tierra. Haz más aún, déjalo renacer en tu alma y abrígalo para que Él siga en ti y contigo para todos los días de tu vida. Así finaliza la lectura de este libro. ¿Algún comentario? Mencionaba que Jesús está en nosotros y que había que tenerlo presente. Digamos que siempre hay que pensar en que la fuerza que nos hace falta la vamos a tener. Y vamos a empezar haciendo un pequeño esfuerzo y vamos a empezar a recibir la ayuda. Y también hay que tener presente el hecho se mencionaba que Jesús está en nosotros también para que veamos las acciones que estamos haciendo, que tenemos que tener unas acciones conforme el Evangelio. Muchas gracias. Vamos a elevar nuestro pensamiento hacia Norma Elizabeth Varillas Barrutia, que el día 1 de marzo retornó al plano espiritual. Una hermana que ayudó en su profesión de psicóloga a muchos, pero a la vez también en su deseo de aprender y conocer pudo participar en una maestría en adicciones. Por eso mismo ayudó a los que estaban en Alcohólicos Anónimos, a los que estaban en Neuróticos Anónimos, a los que estaban en codependientes, a los que tenían los problemas de la gula y que son aquellos que tienen esas dificultades y que hay un grupo que también necesita ese apoyo. Ilumina, oh Padre Universal, a nuestra hermana que retornó el sábado 1 de marzo al mundo de los espíritus. Protégele y cuídale a través de su guía espiritual, a través de sus hermanos familiares, espíritus afines, que con buena voluntad le apoyan, le orientan y le guían para este retorno. Igualmente, oh Padre Universal, te pedimos por nuestra tía Jenny, que está en una situación delicada por su diabetes. Protégele y cuídale para que sea estabilizada. Ha estado desmejorada, ha estado muy delgada, pero a través de la atención de sus hijas, a través de la atención de sus nietos, a través de todos, para que puedan colaborar y apoyarle constantemente, oh Padre Universal. Gracias. Gracias, Padre Universal, por bendecir a todos aquellos hermanos que necesitan apoyo, que necesitan paz, tranquilidad, armonía. Por bendecir a nuestros hermanos que están retornando del plano espiritual al plano terrenal para poder seguir aprendiendo acá en esta experiencia de vida como es la escuela material, y que puedan estar en armonía. Gracias, Padre, por bendecir a todos aquellos nuestros hermanos que retornan también a plano espiritual, conocidos y desconocidos. Una de ellas es nuestra hermana Juana, que fue nana de Marta Victoria Hernández, votos de mucha paz, que el día de ayer retornó al mundo espiritual después de 81 años de vida en esa existencia, que estuvo hospitalizada por varios meses. Bríndale apoyo, luz, esperanza, armonía, bienestar. Bendice a todos aquellos nuestros hermanos a los cuales nosotros no hemos visto, que han participado, que han compartido con nosotros en la Escuela Espírita Génesis 2000. Gracias a todos aquellos que han apoyado de una forma directa o indirecta. Gracias por las oraciones. Gracias, oh Padre Universal, por bendecir a nuestras familias y que podamos nosotros sentirnos fortalecidos en la fe, que podamos nosotros aprender de estas lecciones que hemos aprendido a través de este libro, como sea despierte y sea feliz, para poder nosotros fortalecernos. Gracias, Padre Universal, por estas bendiciones. Bendice a nuestros seres queridos, a nuestra mamá,
a nuestra hermana María Elena, a Coca, a Betty, a Andrea, a René, a José Miguel, a Vicky, a Pepe, a este servidor, y a todos aquellos hermanos que necesitan protección, paz, luz, armonía, bienestar y esperanza. Agradecemos profundamente la oportunidad que tú nos otorgas, oh Padre Universal, de poder recibir estas vibraciones, estas bendiciones, y que podamos continuar en el camino de la ascensión espiritual. Que podamos nosotros finalizar con bien en esta reunión y que así sea.